el diputado Alfredo Frati y el ministro del Interior Eduardo Bonomi aquí presentes. El tema va a ser Frente Amplio, Movimiento Participación Popular, Espacio 609, Balance y Perspectiva. Cada uno va a disertar más o menos 20 minutos sobre ese tema. Después de cada disertación vamos a poder hacerle preguntas relacionadas con el tema en cuestión, en cual fue tratado. Y a modo de introducción, o para los que no lo pudieron ver porque no pudieron estar en la charla anterior, vamos a pasar nuevamente el video con el cual inauguramos Casa Convergencia hace aproximadamente un mes. Vamos a ver si ya lo ponemos, ¿sí? Frati está por venir, así que bien, vamos a esperarlo. Cuando venga lo sumamos. Convergencia Popular Frente Amplista es un sector del espacio 609 integrado por ciudadanos provenientes de diversos sectores de la izquierda y los partidos tradicionales. En el mes de abril, su comité ejecutivo departamental resolvió hacer una fuerte apuesta a la formación intelectual y política de sus cuadros militantes con el objetivo de forjar una nueva generación de dirigentes comprometidos con su país y abocados al fortalecimiento del Frente Amplio a través del instrumento que Pepe construyó, el Espacio 609. Nace así Casa Convergencia, nuestro centro de formación política que funcionará mensualmente con invitados de primer nivel que expondrán sobre temas de actualidad vinculados a la economía nacional e internacional, la política y la cultura. En tiempos donde la herramienta de la formación y el estudio de los fenómenos políticos se alejan de los partidos, nosotros la reivindicamos con fuerza para mejorar nuestro desempeño. Casa Convergencia será el lugar de encuentro de todos aquellos que pretendan fortalecer sus capacidades y ponerlas al servicio del proyecto Frente Amplista. Convergencia Popular, tu lugar en el espacio. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a la primera charla formativa. El primero que va a exponer es nuestro querido compañero edil Mariano Tucci. Así que Mariano, adelante. Bueno, bien. En realidad no estaba previsto que fuera así, porque iba a hablar primero Alfredo Frati, el diputado, que aparte es fundador del Espacio 609, nos pusimos a hablar después de él, para que salga el bicho, pero estamos a la espera de compañeros que están en otra actividad. A ver, para los que no han venido, y para Bonomi, para que esté enterado, esto no es un local político, no es una sede partidaria, es una casa que algún compañero ha ofrecido para hacer actividades de tipo académica, llamémosle, no es la palabra exacta, pero tratamos de formar y de informar a compañeros militantes de Convergencia Popular y también del Frente Amplio que se quieran acercar a otros sectores políticos, porque entendemos que los 5 años que vienen van a ser años muy duros desde el punto de vista político partidario y tenemos que tener militantes políticos comprometidos e informados para convencer y reclutar militantes para el espacio del Frente Amplio. Yo iba a hacer una especie de presentación muy cortita, no voy a usar los 20 minutos, por eso que al notar el canal me quedo en una situación un poco comprometida y me obligo un poco a contarles desde el punto de vista personal qué es lo que yo creo o hacia dónde debería ir el espacio 609. Y digo personal porque el Ejecutivo Departamental de Convergencia Popular todavía no ha discutido en profundidad ese tema, más allá de que hay una línea de acción muy clara de lo que nosotros sentimos hacia dónde se debe caminar. Las posiciones de los compañeros son variadas y la orgánica no ha tomado posición definitiva sobre el punto. Así que yo les voy a trasladar lo que yo creo que se debería hacer. En primer lugar, el espacio 609 nace como una necesidad dentro de la izquierda desde mi punto de vista. El espacio 609 no es el MPP únicamente, es el MPP y sus aliados, fundamentalmente compañeros que provienen de otras culturas políticas, como dice Pepe Mujica, del Partido Nacional, del Partido Colorado fundamentalmente, eso fue en el inicio, en su génesis, y también compañeros que venían de otras corrientes de la izquierda, de los partidos tradicionales del Frente Amplio, de otros sectores del Frente Amplio. Yo creo que luego de un proceso que tiene ya, lo he dicho, más de 10 años, el espacio tiene más de 10 años, se crea luego la Concertación para el Crecimiento, 2004. Y antes de las elecciones de 2009. Exacto. De 2004. 2004. Yo creo que el espacio tiene que volver a sus raíces. Es decir, yo entiendo que el espacio se crea como una herramienta política para incorporar gente de otras latitudes políticas, pero para debilitar a la derecha, evidentemente. Los partidos tradicionales han tenido un proceso político
de desmovilización, fruto de conducciones políticas que no han conformado el ideario y las expectativas del pueblo uruguayo en general y de sus votantes históricos. Entonces hay un cúmulo de gente, de compañeros wilsonistas o de compañeros vallistas que se sienten, yo digo siempre, desmadrados del liderazgo político. Y el Espacio 609 nació, entre otras cosas, para dar respuesta a los problemas de la vida nacional, pero también como paraguas, contenedor de esa gente que no tenía dónde militar políticamente con comodidad. Acá hay casos más que sonados dentro de la Convergencia Popular, varios. El mío, por ejemplo. El Espacio 609 nos permite a cada uno de nosotros seguir siendo y seguir pensando lo que hemos pensado toda nuestra vida. Quienes somos vallistas seguimos siendo vallistas, quienes son blancos siguen siendo blancos, quienes son socialistas siguen siendo socialistas, y así sucesivamente quienes son blancos, como Alfredo Frati, que acaba de ingrese, y un fuerte aplauso para el diputado. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos monitoreando un poco la génesis del espacio y yo estaba dando mi punto de vista de hacia dónde debe caminar. Pero ese es un poco el panorama de lo que ha hecho, de lo que es el espacio. No solamente un mero acuerdo electoral, es un acuerdo programático. Quienes estamos en el espacio somos Frente Amplista, por supuesto, adherimos al programa del Frente Amplio, los principios del Frente Amplio, pero también tenemos nuestro perfil político, que es lo que interesa en definitiva, porque pescar dentro de la pecera no es negocio para el Frente Amplio, hay que pescar, hay que tirar el río, a vos que te gusta pescar bastante, un poco fuera del arroyo para captar voluntades de compatriotas que, si bien tienen un basamento ideológico diferente en primera instancia, seguramente se sientan contemplados con un programa de gobierno que es, sin ningún tipo de dudas, inclusivo e integrador de todos los ciudadanos uruguayos. Yo personalmente siento que el Espacio 609 tiene que volver a sus raíces, tiene que volver a ser ese instrumento que enamora al diferente, que enamora al ciudadano que se siente, en definitiva, decepcionado con los partidos tradicionales. Y a esa gente tenemos que decirle que acá hay un lugar donde no se les va a hacer bullying en términos políticos, sino que se los va a integrar, se los va a contemplar, se los va a escuchar, se los va a atender. Yo creo que ese es el trabajo que tiene el Espacio 609 en general y en particular Convergencia Popular Frente Amplista. Tenemos nosotros, por razones obvias, el perfil para convocar a compatriotas de diversas culturas políticas, y es lo que estamos tratando de hacer incluso en este tipo de instancias que son formativas antes que nada. Por eso el título de la charla de hoy, Canario, es Frente Amplio, Movimiento de Participación Popular, Espacio 609, Balance y Perspectivas. El balance es más que conocido. El triunfo del Frente Amplio en 2004 no tiene explicación si no hubiera existido Espacio 609. Yo creo que no hay dos lecturas de ese tema. Sin la 609 el Frente Amplio no era gobierno, ni en el 2004 ni en el 2009. Con el advenimiento de Pepe Mujica, con su presidencia, incluso esa línea de pensamiento político se ha profundizado y se tiene que seguir profundizando. Yo la dejo por acá, no sin antes advertir que capaz que hacemos otra intervención, ¿por qué no? Y le cedo la palabra al Canario para que el tema, lo repito, Frente Amplio, Movimiento de Participación Popular, Espacio 609, Balance y Perspectiva. Diputado por el Departamento de Cerro Largo, candidato a la intendencia de ese departamento y proviene del Partido Nacional y estuvo en la génesis, en la formación del espacio. En realidad llegamos un poco tarde, pido disculpas porque estábamos con el presupuesto, justo hoy estaba el ministro de Transporte y Obras Públicas. Y bueno, en San Largo tenemos unas carencias históricas en cuanto a eso, la ruta 8, entonces me quedé a ver qué. Pero bueno, me vine, no terminó todavía, pero supongo que va a haber un compañero que me va a contar. Yo la verdad que del Frente Amplio y del MPP voy a dejar que hable el Bicho, que obviamente tiene un poco más de años, no mucho, pero más de experiencia. Me interesa sí esto que terminaba Mariano, que por el Espacio 609, ¿no? Yo se lo he comentado a algunos compañeros, creo que como creación política yo es lo más inteligente que he visto, porque
un espacio político en el que hay un grupo fuerte que tiene mucha generosidad de abrir y permitir que otra gente que por ahí no coinciden exactamente o ideológicamente o en su forma de ser, pero pueden coincidir en un camino común y en un objetivo mayor que es tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y digo esto, yo salí diputado en el 2004 por Montevideo, con la generosidad del MVP, fui candidato al Cerro Largo, perdí allá, salí como diputado y después entendieron que debía ser el presidente de INAC. Estuve 10 años ahí en una cuestión ejecutiva que yo sentía mucho, y en realidad en mi fuero íntimo, mi manera de pensar, lo que había hecho, las participaciones políticas, yo honestamente me sigo sintiendo blanco. No sabía que iba a tener tanta coincidencia, por ejemplo, con Colorado, que era con los que más me peleaba. Yo me peleaba más con los colorados que con los de frente, esta es la verdad, cuando estaba en el Partido Nacional. Y esa no me permitió, no tuve que profesar ningún catecismo político para estar al frente del INAC, no recibir, tratamos de hacer allí lo que me parecía que era lo mejor, por los conocimientos que teníamos anterior. Yo provengo del sector agropecuario, fui gremialista agropecuario, y aquellas cosas que decíamos que había que hacer, las pudimos hacer. No me fui a confesar todos los días, a ver si estaba bien, si estaba mal. O sea que un espacio en el que te dejaron trabajar y que confían. Si hay una cagada, te tenés que ir, y si te portás bien, te quedás. Y alguna discrepancia que puedes tener, se discute. Por eso creo que a mí me parece que el espacio además fue un factor determinante, no porque a mí me haya tocado estar, pero creo que fue, claro que enganchado en toda esa figura descollante del escenario político que fue Mujica, en la victoria del Frente en el 2004, que permitió una cantidad de ciudadanos. Yo directamente ya en esa época no estaba haciendo política, me había retirado porque me había cansado, fui convencional nacional del Partido Nacional de la dictadura para acá, porque ahí en la dictadura no llegué a votar. ¿Fuiste director de la Intendencia? Y fui director de la Intendencia Rodolfo Ní cuando estaba en el movimiento Rocha, y después me había ido por mi casa, como le pasa a una cantidad de ciudadanos cuando vos insistís, tratás de que podés colaborar y te sentís un momento que no encontrás los espacios en vos poder ayudar en eso que es la máxima de todo, que es tratar de que la gente viva mejor. Y en mi caso un desafío muy grande porque bueno, para tratar de mentir aquellas cosas que cuando vos reclamás y cuando pasás el gobierno no podés hacerlo, eso es mentira, se puede hacer. Esas cuestiones que escuché siempre de que no me dejan hacer por las cuestiones políticas y las presiones, la verdad que para mí fue una mentira. Las cosas que lo hice porque no me dio la cabeza, pero no porque hubiese un grupo político que me tuvieran coartando de alguna manera y decir, anda por acá, no hagas esto, no digas esto. Tuve libertad para decir, para actuar. Y bueno, dicen algunos que tuve una gestión razonable. A esta altura capaz que sí, porque fui a ser candidato, yo le dije en 2004 perdí con la guerra, salí tercero lejos. En las encuestas me daban cuarto en las internas. Pero tercero lejos, ¿no? No, pero la diputación, carajo, cosa que no había pasado en el 2004, así que alguna cosa habremos hecho durante ese tiempo que permitió que la gente ahora respondiera con el voto. Bueno, no fue así en Intendencia, creo que hay otras connotaciones ahí. También hay que entender que en Cerro Largo, sí, igual el que yo haya sido diputado por el espacio del 109 en Cerro Largo es todo un aborto, ¿no? Esta es la verdad, por decir una cosa grosera, pero esta es la realidad. Era impensado, no lo pensaban los otros y ni siquiera dentro del frente se pensaba que yo pudiera ganar. Había algunos corajudos que me habían impulsado a agarrar esa. Pero recuerdo hasta hoy que cuando dije, me mandan, dicho, a Melo a disputar la diputación con un glicín. Y el bicho me dijo, con un glicín recortado. Pero viste que con cualquier cosa, si uno quiere, puede hacer. La verdad me sentí, les cuento esto por si hay alguno que está en esa condición, la verdad que me sentí muy cómodo. Nunca nadie me cuestionó de dónde venía. Yo siempre decía también en Cerro Largo que en realidad lo que habíamos tratado de reflotar y construir en el espacio, que no le preguntábamos a nadie de dónde venía, sino para dónde iba. Que esta es la cuestión, que es para dónde vamos. Yo no arreglo nada ahora en regarme la vestidura, discutí lo que hicimos para atrás, si estuvo bien, dónde estaba. Igualmente tuviste un asesor de campaña importante, que te armó toda la pública, un día le vamos a contar a los compañeros. Tuve algún asesor, pero en realidad
Yo creo que lo más importante es para dónde uno va, ¿no? Y bueno, aparte que me sentí cómodo, compartí parte de este gobierno, que se hablaba de decir que ligó cantidad. Yo creo que, bueno, por supuesto que como en el fútbol, la diferencia entre pegar el palo y meterlo adentro es un poco de suerte. Ahora, tenés que haberle tirado al arco, porque si le erraste y la mandaste para la tribuna, adentro no va nunca. Y bueno, yo creo que el Frente tuvo una circunstancia internacional favorable, pero que hubo un gobierno que hizo cosas distintas y que permitió que hoy, en situaciones adversas, no vamos a estar tan mal. No vamos a estar tan bien como estábamos, pero no aquellos desastres que se nos partía el país al medio, como la última crisis que tuvimos, que no fue solo de las tosas, que eso se venía cayendo, por eso aquello de la concertación para el crecimiento y demás. Y creo que ahí también fue un germen importante de encontrar que los uruguayos, más allá de las convicciones religiosas, políticas, ideológicas al extremo, tenemos algunas cosas que nos pueden juntar. Yo recuerdo aquella época, no hacía política, hacía solo gruperismo agropecuario, y ahí nos juntamos con el PCNT, que parecía una cosa imposible que gente del sector agropecuario se sentara en una mesa a conversar con el PCNT. La primera reunión, me acuerdo, me reuní con Juan Castillo escondido en un bar allá en Fernando Crepa, porque dice, si Castillo me decía, si no me ven reunido con la oligarquía vacuna me van a defenestrar. Y yo digo, yo si me ven reunido con la comunista del PCNT me van a echar de la gremial. Pero después terminamos haciendo actos en conjunto. Y bueno, y fueron barreras que se fueron creando, como esta de tener un espacio político, que como les digo, no pensamos todo igual, ni en el decorrer de este tiempo, y seguramente debe haber compañeros que algunas cosas que tomamos, algunas decisiones que tuvimos en la gestión no habrán compartido, como ahora en el Parlamento, hoy se vienen cosas que las discutimos en la bancada y no siempre estamos todos de acuerdo. Después tenés que ver cómo hacer para dar gobernabilidad y dejar algunas cosas para costado y ponerte de acuerdo en aquellas cosas que son realmente importantes. Bueno, en ese camino también encontré y la verdad, hubo un senador en la 738 que estuvo conmigo en la gremiales y le hago este cuento, porque creo que uno sabe, yo creo que todos somos productos de donde vivimos, donde crecimos y después con quién te vas encontrando y de lo que vas viviendo, ¿no? Entonces estábamos en la federación y empecé a coincidir mucho con uno de que estaba en la federación, ¿no? Entonces un día le digo, vos sabés que hay uno de los dos que está equivocado, porque me dijeron que vos sos de la 15 y yo soy del Partido Nacional y coincido más con vos que con nosotros, uno de los dos está equivocado. Dijo, no, yo era de la 15, pero ya me fui. Y vos te vas a terminar yendo, por eso es que nos estamos encontrando. Ese era Luis Oliver, que después fue senador suplente de NIN. Así que bueno, yo creo que en la vida las piedras rodando se van juntando y me parece que eso es lo que es medio raro, porque hay una tendencia siempre de los grupos a como la religión, a llevarte que vos profeses la misma religión, que pienses parecido. Creo que en el NDP abrió bastante para que se formara el espacio. Creo que después se cerró un poco, porque también es natural que los grupos humanos hay una tendencia a cerrarnos. Los uruguayos, los que nacimos acá, estemos donde estemos y en cualquier espectro del pensamiento político, ideológico, somos conservas. A nosotros nos cuesta mucho cambiar todo. El que está en un lado le cuesta venir para el medio, el que está en el medio arrimarse un poco para allá. Cambiarse de partido era como una... se hablaba a veces de traición cuando hubo votado otro partido o cuando sos dirigente de un partido. Bueno, yo creo que todas esas cosas, junto a otras, han venido cambiando el panorama electoral del país y creo que se ha constituido. Bueno, y el Frente Amplio, que peyorativamente en una época se le decía la colcha de retazo, y sí, y es verdad, pero el tema es que la colcha de retazo se decía porque era un coso medio deshecho que capaz no te abrigaba. Y yo digo, bueno, al final es una colcha de retazo que nos ha abrigado más que las mantas caras esas que comprábamos, ¿no? Porque en realidad al país y a la gente, que lo que importa, le ha ido mucho mejor. Obviamente que cada uno puede tener su problema, pero si cerramos un poco la vista y pensamos, en realidad
al país le está yendo mucho mejor. Yo tengo una tendencia, por lo mismo que le decía, de agarrar siempre para la misma canaleta, pero en realidad este país siempre fue agropecuario, siempre produjo carne. Pero en estos 10 años batimos todos los récords de volumen, de precio y de exportación. Yo no puedo creer que en la vida que tiene la nación, que en realidad desde que vino Hernandari acá lo que hacemos es criar vacas, hayan sido los únicos 10 años que le fue bien el país. Seguramente que pasó algunas otras cosas y que hubo otros momentos buenos, ¿no? A mí no me tocó vivir, pero todo el mundo dice de esa prosperidad que había en el país después de la Segunda Guerra Mundial, porque le vendíamos lo que estaba en hambre. ¿Cómo que no te tocó Se vivir? dice, y no, yo se me hablé mucho. Pero agarré los coletazos ya empezando a crecer a finales de los 50, la década del 60. Y yo recuerdo que ahora se dice antes que se vivía, y se iba a ver mejor. Si nosotros para comprar una radio transistor, ahora que la gurises no usan porque usan una cosa más moderna, hubo una reunión familiar a ver si se compraba o no una radio. Y después tapaban con una mantilla arriba de la Mercedes, años no se podía tocar porque era en campaña, era para escuchar informativo, porque si no quedabas absolutamente incomunicado. Y era mejor porque no gastábamos en nada, en una cosa que, una economía de guerra. ¿Y qué es lo que tiene de mejor? Yo no sé. No quiero con esto ir al revés y decir que tenemos que gastar, pero digo, la verdad, que no tener luz, no tener agua, no tener comunicación, eso no es un lujo, ¿no? Y hoy no lo conseguiríamos. Hoy se está hablando, Pepe se desgañota peleando por el exceso de consumismo, pero no tiene nada que ver con esto que son necesidades básicas, tener agua, luz y algo para comunicarte, que no esté aislado del mundo. En esa época vos te ibas para acampar, sí llegaba porque había que encadenar, que los gurises míos ya no tienen ni idea de lo que es. Eran unas cadenas, todito embarrado, lloviendo, poner aquellas cadenas, al final era un castigo esta en campaña. Y el capitán, pero un castigo era, porque para ir y para salir. Para venir a la escuela había que cruzar la camioneta para el otro lado de la cañada, sacarle la correa del distribuidor porque si no se apagaba la nata, ¿verdad? ¿Y qué me jodé que eso era? ¿Qué va a ser mejor? Ahora va corriendo. Yo a ese lugar que echábamos cadena, ahora voy y vengo corriendo 70, 80, ¿no? Bueno, y eso obviamente ha permitido esta cuestión de poder sacar la producción, ver la ceibalita, cosas que no puedo creer. Yo, la verdad, yo le decía en la interna, si a mí me hubiesen dicho en la campaña en 2004 que tenía que subir para arriba una tribuna, es decir, que a cada gurí le íbamos a dar una computadora, me bajaba porque eso es mentira. Eso acá no podía ser, ¿no? De acuerdo como veníamos, que la torta no crece, que tiene que crecer para repartir, como nunca crecía para repartir, terminaba no repartiendo nada, ni el pedazo que tenía, ni lo que crecía tampoco, porque nunca crecía lo suficiente para repartir. Exactamente al revés de lo que hacemos nosotros, nuestra familia. En la medida que vos vas mejorando y tus hijos y tu mujer te reclaman, vos también no esperás a decir, cuando tengas 60 años, si hice algo te voy a repartir, porque mientras tanto tienen que irse educando, tienen que irse viviendo. Y en el país hacíamos exactamente al revés, y eso creo que es un mérito del gobierno del Frente, que dijo, bueno, crezco y reparto. Y cuando no tengo, no reparto, pero cuando tengo, reparto, porque eso esperar a crecer y a estar tan cómodo para poder repartir bastante, como que al final no existe para la familia, pues cada uno, la entrada es como un chicle, ¿no? Cada uno va gastando más de acuerdo a la entrada que va teniendo, y en los países también. Entonces cosas que antes no se podían hacer, ahora se pudieron hacer, como eso de la ceibalita, que les confieso que yo ya estando en el gobierno, cuando iba para campaña, me paraba para mirar, porque era un espectáculo eso, ver algunos gurises que iban a caballo para la escuela con una cosa de esa terciada en la espalda, era me paraba para mirar, ¿no? Pero en serio, era una cosa para contemplar, ¿no? Que todavía ya tenían la computadora y todavía no había luz en la escuela, y ahora le llegó. Ahora hace un año, tampoco no es que llegó en el primer año, porque todas las cosas tienen un proceso. Y de a poco, bueno, aquello que soñamos, que la escuela rural no fuese de quinta, no está todavía, ¿no? Pero se está arrimando. Como se vienen arrimando los departamentos, con la universidad que está yendo al interior. Cuando veníamos al interior de acá, ya salimos con un tiro bajo el ala, porque ya el liceo ya es bastante más abajo que lo que se educan aquí, ¿no? Pero de a poco se está revirtiendo con eso que están llegando cursos terciarios o por la Universidad de la República o por este invento de la Universidad Tecnológica,
de alguna manera, todavía no ha llegado a todos lados, pero estamos soñando con que llegue y que cada vez haya menos diferencia y que nacer en otro lugar que no sea Montevideo no sea una condena, tanto desde el punto de vista intelectual como la posibilidad de desarrollarse, como de conseguir laburo. Y yo creo que eso, vamos camino a eso. Y bueno, y creo que el espacio la verdad, yo hoy dejé, me vine, si saben el melo que me vine del presupuesto me matan, pero me pareció importante trasladar esta experiencia, que para mí ha sido muy importante, y tal vez eso es lo menos relevante, pero sí creo, por lo que he visto, que se ha podido a través de ese camino conseguir muchas cosas. Lo otro que he aprendido en este tiempo, que más allá de la diferencia es importante conservar la unidad y saber que, bueno, que los que han escogido este camino, por más que tengamos diferencia, siempre tenemos posibilidad de construir cosas en conjunto, con gente que pensamos distinto, pero que estamos dispuestos en un rumbo. Y la verdad que también ahora en esta etapa legislativa me cuesta un poco, porque hablar no me cuesta mucho, pero hablar algunas cosas que no tienen un sentido y repetir 20 veces lo mismo en el Parlamento, la verdad que me cansa bastante. Pero estamos haciendo el esfuerzo de soportar y aprender, porque la verdad yo no había tenido experiencia legislativa, pero también ahí se puede aportar y tampoco aportar el Parlamento, tampoco se puede decir que no se consiga nada. Y bueno, y ahora estamos contentos, vamos a conseguir un avión para ir a Melo, que estamos a 5 horas, te bajás allá y está destruido. Para los gurises que están estudiando, porque pasamos hablando de la juventud y de estudiantes y cuando vamos a hacer cosas nunca nos queda, ¿no? Entonces, bueno, Salud Pública tiene los pasajes, el MIDE tiene los cosos, y bueno, vamos a darle esto para los gurises que están estudiando y que reciben las becas que vienen de hogares más necesitados. Si me quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, pero seguramente va a hablar Yo quería... no quiero monopolizar, discúlpenme, pero la verdad que a mí esto me toca mucho, porque la verdad que yo tuve mucha suerte. Pude estudiar, bueno, trabajar en lo que me gustaba, pero tuve una cantidad de compañeros del liceo mucho más capaces que yo que me pudieron dar suerte. Pregunta. Vamos a hacer ¿Por qué no hacemos que hable el ministro y después hacemos una ronda genérica para cada uno? ¿Les parece bien? Sí, vamos a hacer así. Terminó el compañero Frati, no sé si vos sentás tú también. Bonomi habla. ¿Te va? No me No, sacas Hablaste, ¿te va? Entonces vamos a hacer así, ese orden. Después, los que quieran hacer alguna pregunta, alguna reflexión o lo que sea con respecto a las vivencias o lo que hayamos comentado, también van a poder hacer. Lo que le pedimos es que las preguntas se refieran al tema y no le pregunten al ministro qué pasó con la rapiña la semana pasada en la esquina, porque no es el tema hoy. Vamos a hacer la aclaración, me he hecho por la duda. Ella me hizo otra aclaración cuando le dije que iba a llegar un poco más tarde, me dice, mirá que no es un acto político, es una actividad académica. Entonces me dijo, hablar de frente de esto, pero no como si fuera un acto político, lo cual me hizo rebobinar todo lo que iba a decir y me voy a poner aburrido. Porque voy a empezar, para hablar del Frente Amplio, voy a empezar de muy atrás. De muy atrás porque yo quiero destacar la importancia que tiene el Frente en el país, que tuvo y que va a seguir teniendo. Y para eso me voy a ir muy lejos. Le dije, voy a empezar por 1825. Me miró. Pero voy a empezar por ahí, porque yo creo que nosotros, y sobre todo cuando el proceso de la columna blanca, del espacio 609, trabajamos con la idea de un proyecto, un modelo de país, un modelo de nación. Y resulta que nosotros tenemos un modelo de nación desde el origen absolutamente contradictorio. Primero, no estamos de acuerdo cuando empezamos como país. General Los Blancos dicen que un 25 de agosto de 1825 y los colorados dicen que el 18 de julio de 1830. Entonces ya tenemos ahí hay dos ideas. Después, No sabe nada. ¿qué? No sabe nada, ministro, estamos diciendo con Frati. Sí, Después se construye un modelo sobre la base
de dos cosas absolutamente enfrentadas, o sea, la ciudad y el campo, la actividad agropecuaria y la industria. Después se llega a dos guerras, donde ya en el plano político se enfrenta el concepto democrático de los blancos con las concepciones sociales de los colorados, del vallismo sobre todo, y totalmente enfrentado eso. No hay, en el desarrollo posterior uno habla de los valores del campo y otros hablan de los valores sociales, y completamente enfrentado. Aparece la izquierda y la izquierda pone arriba de la mesa los conceptos de solidaridad, igualdad entre, igualdad no, cooperación y solidaridad entre iguales, completamente enfrentados. Se enfrenta a eso, a las otras dos cosas, sigue enfrentándose la ciudad y el campo en todo el siglo XX. Los cristianos vienen con las concepciones sociales de la iglesia, también enfrentados, y eso modelando partidos políticos, que además durante la mayor parte del siglo XX enfrenta dos partidos, existe un bipartidismo y algo, digamos, como testimonial de la izquierda dentro de los partidos. Además, el funcionamiento de los partidos no son partidos exactamente modelados por un proyecto, sino que en cada partido hay más de un proyecto, y es la fortaleza de los partidos. Gana el Partido Colorado durante la mayor parte del siglo XX y muchas veces gobierna con un sector de los blancos, enfrentados a un sector del Partido Colorado, junto con otro sector del Partido Nacional. O sea, se da eso, o sea, es un bipartidismo medio raro. Eso, cuando surge el frente, para mí ahí empieza algo a cambiar. El frente empieza a romper el bipartidismo. Ya, el frente multiplica como por varios cuerpos la votación de cada uno de los sectores de izquierda que existían antes. O sea, antes tenían 2 senadores, gana el Partido Colorado en 1971, pero el frente llega como a 6 senadores. O sea, multiplica, empieza a romper el bipartidismo, pero no lo rompe del todo, porque después de varios años de dictadura vuelve a ganar el Partido Colorado y se vuelve a producir lo que se venía produciendo, que gobierna un sector del Partido Colorado junto con un sector del Partido Nacional, que los dos hacen mayoría y quedan enfrentados con un sector del Partido Colorado y con un sector del Partido Nacional. Y ahí me parece que empieza a aparecer, sí, la idea de que el frente construye un proyecto político. No es meramente acumular fuerza para poder enfrentarse con éxito, sino que construye un proyecto. Es más, hoy uno va a cualquier país de América, habla con gente de izquierda, y la gente de izquierda tiene como modelo el frente. Y dice, hay que construir un frente. Y ellos construyen un frente para ganar las próximas elecciones. Y no funciona, porque el frente no se construyó para ganar las próximas elecciones. Se construyó para desarrollar un grupo político con ideas políticas. Cuando, después del, yo creo que en el 90, porque el gobierno de Sanguinetti para mí no dobla la aguja en el sentido del proyecto neoliberal, lo dobla la calle. Y cuando lo dobla la calle, de ahí en adelante, yo creo que las fuerzas dominantes en cada partido tienen un proyecto parecido, un proyecto que prioriza lo financiero sobre lo productivo,
De ahí todo el desarrollo de un dólar fuerte porque es un modelo exportador que no desarrolla el mercado interno, sino desarrolla quienes trabajan para la exportación, y con dólares fuertes por cada dólar recibe más pesos, y es lo que tratan de desarrollar. Tuvimos varios procesos de crisis que la identificamos con el nombre del país donde se... El nombre no, con algo que identificaba el país donde se conocía. La crisis del tequila, la crisis del vodka, la crisis del samba. Ahora, la crisis se resfriaban en Rusia, estornudábamos acá, porque ya decretaban la crisis acá, y cuando decretaban la crisis acá, al dólar fuerte le sumaban bajar los salarios, bajar los costos sociales, los gastos sociales, bajar la obra pública y aumentar más la crisis. Y los impuestos. Sí, y los impuestos. Los impuestos, el colmo fue en el gobierno del 2000 al 2005, pero ya antes habían caminado por ese rumbo. Y yo creo que hay un dicho que cambia, incluso yo, porque el MPP se opuso, votó en contra de la reforma constitucional, que fue una reforma electoral. La reforma política del 96. La 96, o sea, cuando establecen el balotaje. Yo creo que cuando establecen el balotaje, ahí se produce clic incluso en el funcionamiento de los partidos tradicionales. Porque ante el peligro de que el Frente gane, empiezan a ser mucho más coherentes y se va a un modelo de gobierno de partidos, no de mayorías creadas dentro, en el acuerdo entre partidos, sino un gobierno de partidos. Es cierto que gana la primera elección después de la reforma electoral, del balotaje, la vuelve a ganar el Partido Colorado, y que gobierna durante un tiempo con el Partido Nacional, con el que tienen que hacer acuerdo con el partido, no con un sector del partido, porque lo tienen que hacer antes de las elecciones para ganarle, antes del balotaje, para ganarle las elecciones al Frente. Y el Frente ahí pierde, yo siempre lo recuerdo, capaz que lo dije alguna vez que haya venido, pero para mí es clave. Cuando el Frente pierde, hubo un proceso de autocrítica dentro del Frente, que los compañeros decían, no, perdimos porque no bien ganamos en octubre, teníamos que haber salido de la campaña para el balotaje y nos demoramos 10 días, perdimos por eso. Y había otros que decían, no, perdimos porque la propaganda que se hizo estaba en papel satinado, y cuando salimos a pegarla, la pegamos y se caía de las paredes. Otros decían, no, perdimos porque Daniel Olesker largó con el IRPF y que... Entonces, fuimos a un plenario. En el plenario, Tabaré Vázquez hizo una introducción, y lo primero que dijo fue que las elecciones ni se ganan ni se pierden en la campaña electoral. Se ganan o se pierden si en los 5 años anteriores se acumuló fuerza suficiente como para poder ganar cuando llegan las nuevas elecciones. Y nosotros no acumulamos, dijo él, fuerza suficiente para ganar. Aumentamos del 40% con el que ganamos en octubre al 44%, con el que terminamos en noviembre, pero no nos dio, y por eso perdimos. Entonces lo que ahora tenemos que hacer, esto es el 2000, lo que ahora tenemos que hacer es acumular fuerza del 2000 al 2004 para ganar el 2004. Y la forma de acumular fuerza fue, el planteo que se hizo fue una actualización ideológica del Frente Amplio y un programa que diera cuenta de las necesidades del país. Yo recuerdo que cuando, en el momento que Frati dice de la concertación para el crecimiento, se produjo el Congreso. Recordarle a la gente lo que es la concertación. La concertación fue lo que él dijo, fue el acuerdo que empezó con productores rurales de campo, al que se sumaron empresarios, pequeños empresarios de la ciudad, comerciantes, algunos industriales, corredores de seguros, y que llegó a un acuerdo con el PCNT, la concertación para el crecimiento. Después hizo un acto
de espaldas al obelisco hacia la Plaza Independencia, que habló Delphi Gaviati, en nombre de todos, porque ponerse a discutir si hablaba un empresario, un trabajador, o si hablaban dos, quién hablaba primero, quién cerraba. Entonces habló un actor que representó a todos, que murió hace poco, además de Gaviati. Era un artista. Sí, un artista. Trabajaba en el teatro. Sí, sí. Y además creo que hasta discutieron el tono con el que hablaba, no era como un hijo, ahora Mariano me dice, Mariano es un acto político, una actividad académica. ¿Te dolió eso? No me dolió. A Gaviati le dijeron en un tono calmo, reflexivo, y habló con un tono calmo, reflexivo, un poco aburrido también. Sí, no, Pero fue un hecho sustancial eso. En el mismo momento que se estaba produciendo eso en el Congreso del Frente Amplio, antes del acto, pero durante el proceso de construcción de la concertación para el crecimiento. Y en ese Congreso se discutieron cosas, y yo creo que se marcaron rumbo. Ahí se planteaba que había que tener el aparato financiero al sistema del aparato productivo, y no al revés. Pero cuando se discutió el aparato productivo, yo me acuerdo que había compañeros que decían, no hay que salir de lo tradicional, lo que nos va a dar el desarrollo de la informática. Y había compañeros que decían, sí, la informática va a surgir del excedente que se produzca con la producción tradicional que tiene que producir un excedente para reinvertir en otra forma. Y por suerte salió eso, porque cuando gana el frente, lo que se plantea es que no hay dinero, no hay para invertir. Y Astori decía, la única forma de invertir en algo que nos produzca un excedente es invertir en el proceso productivo. Es lo único que se puede invertir. ¿Y qué va a invertir uno en el proceso productivo? Y va a invertir en lo tradicional, que era lo que más podría crear un excedente. Con ese criterio que decía Frati también, crecer distribuyendo y distribuir creciendo. Porque además el otro criterio era apostar al mercado interno. Si el mercado interno sea un lugar donde se puedan vender los productos que se producen en el país. Ahí yo creo que empieza a haber un proyecto y el frente le va bien. Por lo que quieran, dicen, viento de cola. Sí, pero el viento en 2008, con la burbuja financiera en Estados Unidos y Europa, el viento vino de frente. Y los que se habían quedado callados después de la crisis brutal del 2012 en adelante, que se guardaron en el bolsillo aquello de no hay que distribuir, hay que guardar para cuando las cosas vayan mal, y como decía Frati. En 2008 la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Por eso. Y cuando se crecía no se distribuía porque había que guardar para cuando no se crecía, y cuando no se crecía había que usar lo que se había acumulado para tampoco se distribuía. Entonces eso no funcionaba. Se habían olvidado del gasto social, se habían olvidado los salarios. En el 2008 dijeron, bueno, se viene la crisis, hay que contener el gasto social, hay que bajar la presión por el empleo, hay que suspender los consejos de salarios. Lo mismo que dijeron en todas las crisis anteriores que agravaban la crisis, nos lo dijeron en el 2008. Y ese era el proyecto de país. Y ahí, no con viento de cola, sino con viento de frente, el gobierno dijo, no se baja la política de empleo, no se baja el costo social, no se suspenden los consejos de salario y se sigue apostando al mercado interno. Yo ahí fui como ministro de Trabajo a la OIT, pero no a la Asamblea Anual, sino al Consejo de Administración de OIT, al que volvíamos después de no sé cuántos años de que no íbamos porque no nos ponían, porque los derechos laborales se habían olvidado totalmente en el Uruguay, y recién a partir del 2005 se retoman, y en la OIT nos ponen de nuevo en el Consejo de Administración. El tema del Consejo de Administración era
la crisis y el empleo. Entonces cuando llegamos nos dan un documentito chiquito, cortito, pero que decía que había que dejar de presionar por el empleo, bajar el gasto social, bajar los salarios a los efectos de recuperarlos. Entonces el Consejo, la Asamblea del Consejo empezó con una intervención de Rodríguez Zapatero, que venía del G20, y con Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Y Rodríguez Zapatero dice que en el G20 se llegó a una conclusión unánime que había que seguir aumentando los salarios, había que seguir aumentando el gasto social para contener los problemas que se podían producir y trabajar con el mercado interno y seguir fomentando el empleo. Ban Ki-moon dijo lo mismo. De noche en una recepción, los que nos dieron el documentito dicen: no nos pueden devolver el documentito que le dimos. Le devolvimos el documentito y nos dieron otro que decía que había que aumentar el empleo, aumentar el gasto social, aumentar los salarios, y que era el documento de la mesa del Consejo de Administración, pero que no se iba a votar porque los gobiernos no pueden cambiar de un día para otro su posición. Al otro día se hizo la reunión, presentaron el documento, todos los que dieron la palabra apoyaron el documento y quedó como el documento de la mesa, no votado, pero apoyado por la Asamblea. Bueno, eso marca un proyecto político, económico y social. Y ese es el que se ha seguido defendiendo, y yo creo que la importancia del Frente Hoy es que es el único sector político que tiene proyecto. Y ese proyecto tiene matices, tiene dos enfoques, pero dentro de un mismo proyecto. Y lo que hoy se discute en el país es solo ese proyecto. No hay, dos enfoques del mismo proyecto. No hay nadie que levante otro proyecto. Lo único que hacen es, yo que sé, se encuentran en un agujero porque hay dos frentapistas que discutieron, tratan de meter cizaña y aumentar la discusión, pero no tienen proyecto, no plantean proyecto. El tema que dijo, no le pregunten, la seguridad. La seguridad, se quedan callados hasta que hay un hecho que conmueva la opinión pública. Entonces, cuando hay un hecho que conmueve la opinión pública, salen a criticar la política de seguridad del gobierno y a pedir la renuncia al ministro. Si luego cae la cosa, y hablan de otra cosa, y hablan de la educación, y si hay un paro, como ahora, paro de la educación, la política de la educación, lo que no dicen que hay que hacer con la educación, no dicen que hay que hacer con la seguridad. No dicen que hay que pagarle más a los policías y tecnificarlo, creo que se viene haciendo hace 10 años además. Porque tienen desconocimiento de la gestión. Frati decía que hoy fue el ministro de Transporte. Nosotros fuimos ayer, el Ministerio del Interior fue ayer. Entonces tuvimos 56 artículos. Discreparon en 3 artículos, pero nos preguntaron a fondo, nos tuvieron 9 horas y media en el Parlamento preguntándonos pavadas. Y en uno de los artículos que discreparon era la coordinación o unificación de Caminera con Republicana. Y salió Peñarés a decir que nosotros queríamos militarizar la policía y que íbamos recorriendo el camino de crear una Guardia Nacional, con lo que nosotros discrepamos. Cuando Larrañaga salió hace 2 días a plantear la Guardia Nacional incorporando personal militar a la Guardia. Si no tienen proyecto, tratan de pegar con lo que sea, y ese es el problema que tiene el país hoy, no tiene proyecto. El proyecto lo tiene el Frente. Dentro del Frente tiene matices que a veces son importantes, algunos con respecto a política exterior, o sea, el planteo de comerciar con todos los países del mundo. Acusaron a Mujica que se sentaba para el Mercosur. Pregúntenle a él con cuántos países entramos comerciando en 2005 carne y con cuántos países comerciamos carne hoy, y supera los 120 países, y si le vendíamos 5 antes era mucho, y estábamos desesperados por hacer un acuerdo con México
Y hoy tenemos, o sea que el país no quedó para nada cerrado al mundo, quedó absolutamente abierto, comercia con todo el mundo, nunca tuvo una relación con Estados Unidos como la que tuvo ahora, nunca tuvo una relación con Rusia como la que tuvo ahora, nunca tuvo con Asia una relación como tiene ahora, nunca tuvo con África, nunca tuvo con Europa. Entonces cuando dicen hay que abrirse al mundo, pero no sé, ¿qué más quiere decir abrirse al mundo? Porque nunca estuvimos tan abiertos al mundo como estuvimos ahora. Entonces, no hay dos proyectos, ese es el drama, no tenemos debate político con la oposición, tenemos un tira y afloje, pero no un debate. Si esto tuviera un debate político sería otra cosa, pero porque se había hablado mucho rato. Yo creo que de ahí surge la importancia del Frente. El Frente es la única, en este momento, el único sector que está dando un debate por construir un modelo político, un modelo de país, un proyecto de país. Y un proyecto de país que unifique la voluntad democrática con las aspiraciones sociales y con los conceptos de igualdad, de solidaridad y cooperación entre iguales, que junte todo eso, que junte la ciudad y el campo, que junte la industria y lo rural y el comercio, que junte todo eso con una política de apertura al mundo, que la tenemos, aunque digan lo contrario, y ese proyecto defenderlo. Ahora, no hay proyecto, yo creo que lo hay, estoy expresándome mal, hay un proyecto diferente, no está explicitado, no se dice cuál es, pero cuál es volver a lo que teníamos antes. Y uno acá puede pensar en términos de amplitud política, no de apertura al mundo, amplitud política. ¿Qué incorporó el espacio? Yo creo que el MPP surge dentro del Frente Amplio recogiendo elementos políticos de un sector de la izquierda de 1970, que existía lo que era la corriente. Surge así, pero surge junto con un concepto que es el de ampliación de las fuerzas políticas, hablaba del Frente Grande, ampliación de las fuerzas políticas. Y el espacio, el MPP se desarrolla desde que surge en 1988-89 hasta 1998 sin esa pata de la amplitud y con una prédica interna fundamentalmente de Mujica. Y le voy a decir algo que no todos lo tienen claro. Mujica no era de las figuras más importantes del MPP, justamente porque sostenía eso. Huidobro, que sostenía lo mismo, era figura importante del MPP y se atenía a lo que el MPP como tal planteaba. Entonces nunca planteaba ese Frente Grande. Mujica sí, lo planteaba por fuera. Y se dio un debate muy importante en el 98-99 que termina con adoptar esa idea de amplitud hacia afuera. Y ahí Mujica empieza a ser la figura más importante del MPP. 98-99. Y el MPP, que termina en abril del 99 termina. No, un poco antes de abril del 99. Va a elecciones internas del Frente y aumenta la cantidad de votos que había tenido en una elección nacional. Y en la siguiente elección nacional, 4 o 5 meses después, más que duplica, casi triplica la votación nacional anterior. Pero con este concepto, la apertura, ¿en qué se da? La izquierda siempre tuvo una cantidad de gente muy clara, pero montevideana. Y vaya a Cerro Largo a hablar con el lenguaje montevideano y lo apoyaban en Cerro Largo los que habían ido a la universidad o tenían un trato de otro tipo.
Ahora, Cerro Largo, cuando habla Frati, con posiciones desde su posición de blanco, pero por entender este proyecto político, más allá si frente al Prista blanco, pero con este proyecto político y con ese lenguaje lo entienden. Eso implica la media hora previa de qué va a hablar. Y habló del pasto, cuando empezó a hablar del pasto, quedaron totalmente desacomodados, pero hablando del pasto habló de la transformación del pasto proteína y cómo tiene una importancia fundamental, y habló del proceso productivo, y de ahí siguió, y es lo que dice Mariana, iba al programa de Serrano Abella, pero no es solo, yo estaba simplificando, no es solo el lenguaje, no es, porque si es el lenguaje, pero utiliza el lenguaje para hablar de cosas que no son las que la gente siente, entiende y quiere respuesta, no sirve para nada el lenguaje. Y el lenguaje adecuado a la temática. Entonces, ahí hay un cambio. Yo recuerdo además en ese cambio que cuando empieza el proceso del espacio 609, era el proceso de la columna blanca, no el espacio 609. Y por otro lado, nosotros hablamos con Balián, y los compañeros que estaban con el proceso de la columna blanca le decían a Balián que la columna colorada. Y Balián le dice, no, de ninguna manera, no somos columna porque no somos columna de nadie. Somos parte, una columna es una parte. La columna es una parte de algo que nosotros no formamos parte de eso, o sea, no somos una columna, y no somos colorados, somos ballistas. Entonces nunca vamos a ser una columna colorada, somos un espacio ballista. Y en el Partido Colorado decíamos eso, nosotros estamos en el Partido Colorado por ballistas. Y nos vamos al Partido Colorado siendo ballistas. Y vamos a seguir siendo ballistas. Entonces ahí, la idea esa de columna blanca, columna colorada, cayó por el piso. Entonces, espacio 609, que tenía un espacio blanco y un espacio ballista, porque nadie se reivindicaba colorado. Y esa fue la apertura. Él agregó algo. Después de eso hubo cierto cerramiento también. Cierto cerramiento que mantuvo cierta apertura también, porque no se dejó la apertura de lado, aunque no tuvo el nivel de la anterior. Y la perspectiva, yo creo que la perspectiva es seguir fortaleciendo, porque hablar del frente, hablar del MPP, hablar del espacio 609 es hablar de un instrumento político, pero uno no puede hablar de un instrumento político sin el proyecto que ese instrumento lleva adelante. Entonces yo creo que hay que seguir manejando ese proyecto de priorización de lo productivo, que tiene que ver con el fortalecimiento de la producción tradicional, sí, pero a esta altura con el cambio de la matriz productiva, con la incorporación logística necesaria. Hoy no se puede seguir pensando en desarrollar este proyecto productivo si no se mejora la caminería, si no vamos al tren. El tren es imprescindible. Si no mejoramos el sistema de puertos, si no seguimos ampliando la matriz energética. Yo recuerdo cuando asumimos el gobierno, yo creo que Uruguay producía 1.400 megavatios de energía eléctrica. Y eso lo hacía con producción hidráulica complementada por la central Valle con petróleo transformado en energía. Y si lo compraba la Argentina, no se lo compraba la Argentina. Hoy es absolutamente imposible el desarrollo productivo con esa cantidad de energía creada. Lo primero que hace el gobierno es Punta del Tigre, que es
imprescindible, pero creo que son 70 megavatios, puede aumentar un poco más, pero imprescindible. Hoy supera los 3.000, ¿no? Los 3.000 megavatios. Y tiene que seguir aumentando. De esa producción es cada vez mayor la producción eólica. O sea, es sumamente importante, es cada vez menor, porque la energía es más cara, la transformación de petróleo en energía, cada vez menor. Y prácticamente no es una cifra significativa. En aquel momento era recontra significativa. Y cuanto más necesidades productivas había, no se satisfacían porque había necesidades. Cuando se aumentaba la producción, había que aumentar la costa del aumento de la energía. Pero ese aumento de la energía era a costa del petróleo. Hoy bajó el petróleo, pero en aquel momento estaba carísimo. Entonces, no hay desarrollo productivo si uno no sigue transcurriendo este camino, si no logra el cambio en la matriz productiva también. Y ese rumbo hay que seguirlo. Y ese es el rumbo que se pierde de vista cuando nosotros ahora, en este debate que se plantea, no clarificamos esta posición y nos metemos en los debates respecto a los matices del proyecto, y lo cierto es que la etapa de discusión del presupuesto es la peor para ponerse de acuerdo en esto, porque aparecen los tira y afloje de los sindicatos, de las organizaciones sociales, y se pierde el rumbo. Entonces vamos a tener que pasar por estos 3 meses, pero creo que la perspectiva es seguir consolidando una organización de este tipo, seguir consolidando la amplitud, seguir consolidando un grupo que dentro de esos matices del frente, y bueno, pese. Creo que por ahí va la cosa, y bueno, me puse muy... Menos mal que no tenés letra, porque te recorté todo. Me dijiste que te había recortado. Lo último que nosotros queremos decir, que no lo dijimos al principio, es que nosotros lo que hemos visto en estos 2 años de militancia dentro del espacio es que nosotros sentimos que le falta un mínimo de organicidad, por lo menos una mesa de coordinación del espacio, conjunta con el MPP, que es parte del espacio, para marcar la línea política que hay que seguir. Bueno, fueron 2 exposiciones más que claras y contundentes, una desde la experiencia de la fundación del espacio propiamente dicho, de lo que se puede hacer dentro del espacio, y otra más abarcativa desde el fondo de la historia, pasando por la creación del Frente Amplio, la trascendencia, y también, por supuesto, la necesidad de mantener este proyecto, de fortalecer, aumentarle bastante el músculo al espacio 609. Yo abro la ronda de preguntas, le pido la palabra a Laura. No, es muy breve y creo que... Preguntas cortas, respuestas cortas si es posible, así el ministro tiene un viaje hasta Mar del Plata, así que queremos que llegue temprano. Cortito y sin micrófono, porque creo que me escuchan todos. Nosotros acá creo que conozco a casi todos y somos todos de Montevideo. ¿Cómo impacta el proyecto político del espacio en el interior a diferencia de Montevideo? Me imagino que debe ser bastante diferente. Y segundo, la segunda parte de la pregunta es ¿cómo sigue el espacio durante estos 5 años? O sea, ¿cómo crece? ¿Cómo se acomoda? ¿Para quién? Para el que quiera. Pero no, yo tengo, a ver, no, ¿qué va a pasar? No sé, porque eso va a depender de lo que hagamos. Porque yo he visto que cada vez más tiene mucho que ver con eso, que si ustedes ven los resultados electorales, en realidad se respondió más en el interior que acá. Nosotros de tener este circuito que no marcábamos, ahora en estas elecciones en Cerro Largo, marcamos en todos los circuitos rurales. En algunos ganamos, en las elecciones nacionales no. La departamental es otra historia, pero en las elecciones nacionales no quedó circuito que no marcara. Y ya te digo, y lo que más sorprendió fue que hubiésemos ganado en algunos circuitos. Y eso tiene que ver
el espacio. Digo, en realidad, yo fui candidato, en la elección de ciertos candidatos, muy buenos compañeros, pero eran más ortodoxos, digamos, de la izquierda más tradicional. Entonces esta apertura del espacio que me tocó a mí, pero podía haber sido otro, con esa cuestión más descontracturada, pero que nos permitió, por lo menos en eso que vi, en esa región, entrar donde no entraba antes. Y por eso insisto y estoy tan enamorado de ese proyecto, porque me parece que tiene una inserción bien importante, que la gente la acepta, sobre todo para aquellos ciudadanos, ¿cómo te decía? Que están dispuestos a adherir de repente a un proyecto político, pero no están dispuestos a ir todos los días a reunirse o tener unos grandes debates, ¿verdad? Quieren juntarse con algunas cosas concretas, concretar alguna cosa. Mira ahora, por ejemplo, yo le digo esto de la tarea parlamentaria, bueno, conseguimos con la Fuerza Armada un avión para ir a Melo, ¿no? Y ahí apareció cantidad de gente que había apoyado la candidatura, pero que no son del riñón ni de la 609 ni del MP. Y gente que adhirió, bueno, sobre todo allá muy fuerte el tema del internet, de la candidatura a la intendencia para pedir la idea. O sea, que gente que otra vez apareció que estuvo de acuerdo con eso y se junta para empujar, ¿no? Después, obviamente, los partidos tienen que tener su estructura, tienen que tener los debates ideológicos, porque en el fondo vos tenés que tener algo que respalde. Pero bueno, yo creo que esto es una creación mucho más amplia y para mí tiene mucho más que ver con el Uruguay de hoy, que no es el que viví yo, es claramente el que van a vivir mis hijos. Yo estoy en esto, me acompañaron a todos lados, pero hay cosas que ni están de acuerdo conmigo, ¿no? Y me acuerdo que la mamá me decía, viejo, tenés que decirme más claro qué es lo que van a hacer. ¿Entendés? No me expliqué mucho que esto, que lo que era, que lo que pasaba, porque eso ya está, ya lo asumí, lo incorporé, ahora quiero saber para adelante, qué es lo que van a hacer. ¿Entendés? Y bueno, yo creo que qué es lo que vamos a hacer, que hay que definirlo más, y de cómo vamos a manifestarlo para adelante, creo que tiene que ver mucho con el espacio, yo creo que está destinado a crecer y a crecer mucho. Y creo que además eso le hace mucho bien al frente también, porque creo que en su origen seguía siendo como que un núcleo duro, ¿entendés? Y era la izquierda más tradicional, enfrentaba una cantidad de cosas, y esto como que eso se ha diluido y pasamos por esas etapas que las comentamos acá, y bueno, y hoy era raro vos ver que venía una comparsa esquilador y hubiese alguien que votara al frente. Y hoy es bastante natural. No es la mayoría, ¿entendés? Y como te digo eso, también te digo de empresarios rurales. Y hay gente que está, que apoya. Y bueno, y eso se ha empleado. Y yo creo que hay que capitalizar esa apertura que le hace bien a espacio, obviamente, la MMP, le hace bien al frente, en definitiva le hace bien al país para consolidar, porque claro, después que vos introducís las mejoras, pasa, los seres humanos creo que tenemos memoria corta, y nos olvidamos cómo estábamos, ¿no? Entonces ahora ponemos mucho énfasis en las cosas que no se hicieron bien, o en lo que nos está faltando, y no nos olvidamos cuál es el punto de partida. Ahora, hay que entender eso, que eso va a ser así para adelante, ¿entendés? Pues yo que viví en otro país, yo no tengo duda de la fuerza política. Pero mis hijos que vivieron un pedazo nomás, tienen 20 años, crecieron en otro país, que no es el mío, ni el que yo conocí. Por lo tanto, están evaluando de 20 años para acá. ¿Y cómo te comportaste vos? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el espacio. No sé si contesté, pero bueno. Hay otra cosa, un detalle que quiero decir. Cuando se dice de los beneficios y cosas, eso que decía Bonomi del mercado interno, yo recuerdo el mercado interno, porque a veces también es bueno, ¿no? A mí no me gusta mucho hablar para atrás, pero a veces alguna píldora es bueno recordar, y que tiene que ver con esto que me ocupó durante estos 10 años. El mercado interno era absolutamente despreciable, por ejemplo, para los sectores importadores importantes como la carne. ¿Y por qué esto? Porque era todo la chique. Como tenés que apretar los salarios, como apretar los salarios, consumís menos, como consumís menos, termina no interesando, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, en el Uruguay del 2000, no viejo, el Uruguay del 2005, cuando arranca el frente,
solo la mitad de los frigoríficos que habían en el país vendían en el mercado interno, ¿verdad? Hoy no hay ningún frigorífico exportador, aún de los más grandes, aún de los brasileños, que no compita por el mercado interno, porque se fortaleció el mercado interno y pasamos de 35 kilos a 60 kilos per cápita en vacuno, y entre todas las carnes estamos más de 100, entonces empezó a ser atractivo. Y porque el mercado interno termina pagando igual que la exportación, con mucho más posibilidad de cobro. Si ustedes miran hoy, pero eso siempre estuvo, ¿verdad? Si ustedes miran hoy el mercado interno nuestro, en términos de carne, cuando no es el más importante, si lo tomáramos como un país externo, cuando no es el primero, es el segundo que se lleva el mayor volumen de exportación y a precio valor internacional. Y había tanto desprecio que además ocurrió otra cosa, que también eso a su vez como círculo vicioso deprimía el mercado interno. Cuando llegamos, el asado se vendía a $800 la tonelada para Argentina y a 1.200 para el mercado interno. Hoy si no, comprás si querés, si no, no me interesa. Bueno, eso fue el primer lío que hubo en la industria frigorífica en India. Pero quiero decir, porque a veces dice ligar, no, se tomaron medidas que hizo que una cuestión internacional favorable o la pudiera potenciar como esa que estaba. La pregunta tiene que ver con el interior. En Montevideo, la realidad del espacio en Montevideo es totalmente diferente, porque en Montevideo están concentrados los liderazgos partidarios, el Parlamento Nacional, los diputados, los senadores, los directores docentes, el intendente, la Junta Departamental, el Poder Judicial. Yo creo que lo que falta de espacio es la generación de figuras importantes en el interior. El caso de Franti es un caso aislado, ¿no? Es un caso aislado porque el Movimiento de Participación Popular, la 609, consideró que habían serias chances de que el Canario fuera intendente en Cerro Largo, esa era la realidad. Un desembarco importante de compañeros. Pero yo creo que lo que le falta de espacio es la generación de figuras de peso, dicho en el interior del país sobre todo. Yo tengo la experiencia de haber estado mucho tiempo en San José, que es un departamento con una realidad muy particular. El diputado es del espacio, no es MPP. Pero en realidad es un médico muy prestigioso, cuyo consultorio es básicamente un boliche político, porque en el interior es así, el abogado del pueblo, el médico del pueblo. Pero creo que lo que falta es la concreción del liderazgo incipiente en el interior, que creo que es lo que le falta al espacio particular. Y bueno, esa es un poco la visión que nosotros tenemos. Es cortito. Por la pregunta, no sé el espacio en sí. Yo lo que tengo claro a esta altura es que el frente está mucho más dinámico en el interior que en Montevideo. El dinamismo que en otro momento tenía el frente de Montevideo lo tiene en el interior. Cosa que ahora no vemos, se ve en el interior. Yo le estaba mostrando una foto a Frati hace unos meses. Me tomé 2 días para ir a pescar un fin de semana y me fui a una estancia de Cebollatí. Cuando me vio, agarraron 3 peones para sacarse una foto. Pero no es esa. Entonces, cuando estábamos en la foto, me dice, acá somos todos el Frente Amplio. Acá, Entonces, ¿qué vamos a hacer si nunca estuvimos mejor? Es esa foto. Los 3 son peones de estancia. Te dejó medio todo el pescado, cabrón. No, ahí me voy a comer un pescado. El pescado me lo comí cuando llegué a casa. Ahí no comí pescado, comimos carne. Está bien. Pero yo veo eso, que es así, y bueno, es una tarea importante darle organicidad a eso, pero el frente está más dinámico que acá. ¿Alguna otra pregunta, alguno de los compañeros presentes? Adrián, ha respondido allá atrás, ¿no? Alfredo. Más que pregunta, voy a hacer algunas opiniones. Yo soy militante del MPP, para los compañeros que no me conocen, y he transitado a través de estos años muchos espacios al lado del espacio o dentro del espacio. Así que tengo alguna opinión personal con respecto al espacio, que por supuesto es positiva.
Pero antes que nada voy a discrepar con alguna cosita que se dijo acá. Primero vos dijiste que gracias al espacio y al Pepe Mujica se habían ganado la elección de 2004 y de 2009. Yo creo que esta última también. Sí, me la comí, perdón. Si la 609 no hubiera salido a la calle como salió, y si el viejo Pepe no hubiera salido 15, 20 días antes a decir todo lo que dijo, difícilmente el Frente hubiera podido ganar esta elección, en mi opinión. Y después con el bicho, cuando empezó con la historia, ¿no? Que yo no la traje, la trajo él. Si en 1825 o 1830, según los blancos y los colorados, el Uruguay no funcionó como país hasta 1870, por lo menos con el militarismo. Cuando se repatrió Artigas, cuando se alambró el Uruguay, y a falta de héroes nacionales que no fueran partidarios, porque no podía ser ni Oribe ni Rivera, se trajo a Artigas, que fue denostado hasta ese momento, que después estuvieron un año en el puerto para sacarlo. Y del bandido contrabandista y matrero y no sé cuántas cosas más pasó a ser el héroe nacional. Por supuesto que nunca se hizo nada de lo que pensaba. Alguna cosa se ha hecho. Alguna cosa se ha hecho. El Instituto Nacional de Colonización es una deformación del coso del ¿cómo se llama? Reglamento de tierra. La policía rural, los grupos B para el bicho, es una deformación de la policía rural que viene al reglamento de tierra. El Instituto de Colonización fue creado en 1940 y pico. Y si bien ahora ha funcionado bien, mucho mejor que antes, tampoco es ninguna reforma agraria, ¿no? Él repartió la tierra. Le duraron un poquito, ¿no? 3, 4 años, después se la sacaron de vuelta. Así es la verdad histórica. Y con respecto al espacio 609, yo creo que sí, que el espacio 609 hay que fortalecerlo mucho más de lo que es. Y ahí, digo, en el 2004 yo pertenecí a lo que se le llamó en ese momento la departamental del espacio en Montevideo, que funcionó como tal, y que nos reuníamos periódicamente y hicimos toda la campaña juntos. Pero eso terminó apenas se ganaron las elecciones. Y no se siguió trabajando en eso, por distintos motivos, ¿no? Porque después viene el devenir de ser gobierno, y después no se siguió, eso se deshizo, terminó siendo una alianza electoral, y también por incomprensiones varias, ¿no? Mismo del MPP, de mucha gente del MPP, que lo vio simplemente como una alianza electoral y que equivocadamente, ¿no? No se supo ver, toda esa lucha que decía el bicho anterior, de las distintas visiones dentro de la organización. Y después siguió siendo así, se fueron unos, vinieron otros, pero creo que es el momento de entender realmente qué es el espacio 609, que es el Frente Grande, que decía Raúl, ¿no? Con matices, por supuesto, pero la historia va cambiando y los años, no se puede pensar que lo mismo que hace 30 años, que las cosas son exactamente igual, ¿no? Las cosas van cambiando. Y yo creo que hay que fortalecerlo, tener algún organismo de coordinación, y que deje de ser esa historia, esa alianza electoral que después termina siendo mal vista por todo el mundo, porque uno se siente, el militante se siente defraudado cuando después eso no continúa, pero a su vez tiene resistencias de todos lados. Hay que fortalecerlo, creo que es la herramienta fundamental porque es la puerta que tiene el Frente Amplio para poder crecer estratégicamente, porque crecer hacia adentro no tiene ningún sentido.
o sea, estar en la pecera, ¿cuál es? Acá tenemos que aunar con todo el pueblo uruguayo y hacer comprender que este es el único proyecto del país que puede servirle al Uruguay y que la puerta para entrar en ese proyecto es el espacio 609. Yo creo que lo que dice Alfredo tiene que ver con que cuando después de las elecciones se formó una bancada parlamentaria amplia que Franklin la integró y la desintegró inmediatamente porque se fue para la presidencia de INAC. Se cambió lo que era la departamental, la coordinación, el trabajo de la departamental por la coordinación parlamentaria, el trabajo parlamentario. Y ahí se terminan las cosas. Yo creo que un partido que gobierna durante mucho tiempo corre un riesgo, que es que se transforme en un partido de gobierno y que el gobierno se coma el partido y pierda, se organice en vinculación al gobierno y pierda su vínculo con las organizaciones sociales de todo tipo. Y es un riesgo, y ese riesgo lo tiene todo el frente y lo tenemos nosotros. Nosotros en determinado momento teníamos un peso en el movimiento social que hoy no tenemos. Ahora se va a alargar, que va a ser este mes, va a ser el mes que viene, el diálogo social. Lo va a lanzar el presidente de la República en el SODRE, con todas las organizaciones sociales habidas y por haber, sindicales, empresariales, culturales, ambientalistas, todo lo que haya. Nosotros vamos a tener una participación muy poca, muy baja, porque hemos bajado la representación de las organizaciones sociales. Vamos a estar supuestamente en lo que es las empresas recuperadas, ahí sí vamos a estar, y vamos a estar en algunas más, pero en los sindicales no vamos a estar, y en otro momento tenemos una representación, capaz que estamos en alguna gremial del interior. Entonces yo creo que uno de los lugares de trabajo del espacio es lo social. No solo lo político, lo social vinculado a un proyecto económico y social, bueno, va a haber una fuerza muy grande. Y si los que trabajan, sin partidizar la organización social, pero si los que trabajan en la organización social tienen proyección política, cambia. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ese es el principal lugar de inserción en este momento. Eso después tiene una proyección política mucho más grande. Pero uno no puede estar trabajando con propaganda electoral ahora. Tiene que estar trabajando y yo creo que además, por suerte, no debemos tener ninguna elección nacional, por lo menos por 3 años. Porque salimos de 2 años de elecciones y está. Bueno, no tenemos eso. Entonces podemos trabajar en otra cosa. Creo que ese es el principal. Y fortalecer sí la organización política. Pero la organización política se fortalece en conexión con la organización social, con las fuerzas sociales. Porque, ¿qué es lo que decía Tabaré? ¿Qué es acumular fuerzas durante 5 años? Es fortalecer las fuerzas sociales del cambio. Es eso. ¿Y cuáles son las fuerzas sociales del cambio? Lo que pasó en el 2004 es que se incorporaron al cambio, por el desastre que habíamos pasado, fuerzas sociales que hasta ese momento no pensaban en el cambio. Y pensaron no por el trabajo digamos, paciente de la izquierda, sino por obra y gracia de la crisis brutal que le hizo decir, no, por acá no va más, por este camino no va más, busquemos otro. Bueno, ahora el problema que tiene un gobierno que tiene cierto éxito es que provoca nuevas demandas, genera nuevas demandas. Y uno lo que decían los hijos, ¿verdad? Pero eso ya lo asumí, decime qué va a hacer para adelante.
decime qué vas a hacer con las cosas que necesito para adelante. Las otras, todo el mundo hace clean caja yo lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, pero tampoco hay que dejar que se destruya lo que ya tenemos en la caja. Entonces hay dos cosas, una, mantener lo bueno y agregarle. Y ese agregarle es el trabajo de la organización política en conexión con las fuerzas sociales que todavía van a más, puede lograr. Y además los partidos de oposición juegan su partido también, porque hoy mañana escuchamos una entrevista de Carlos Novi en Radio Carve y hay que escuchar a este señor. Primero que descubrió que hay pobre en el Uruguay hace 2 meses. Segundo que es un país inseguro, desfinanciado, poco serio. Y yo digo, pucha, pero el centro comercial que lo hizo rico y que le hizo triplicar su capital lo hizo el gobierno frente a Plita, porque fue en este gobierno. Pero más allá de eso, esto no es una crítica, que no se malentienda, es una reflexión en voz alta. Yo creo que el espacio, o por lo menos nosotros lo sentimos así, digo nosotros porque lo hemos conversado muchas veces con los compañeros del Ejecutivo de Convergencia, tenemos que dejar de ser mochila del MPP para pasar a ser bastón. Porque claro, cuando llega el proceso electoral, viene todo el tema de la negociación por los cargos, es así, a la Diputación, al Senado, a la Junta Departamental. Y un espacio político no puede solamente reducirse a esa pequeñez porque es una pequeñez. Nosotros sentimos que tenemos una beca en la Junta Departamental por 5 años. Y la verdad, porque si Convergencia Popular hubiera comparecido en la elección departamental, seguramente le hubiera sacado un edil con voto propio, lo tenemos más que claro. Por eso nos sentimos en campaña todavía, pero no en términos proselitistas, en términos políticos profundos. Y yo creo que es necesaria una coordinación del espacio, una coordinación, una organización mínima, para contagiarnos de estas cosas. Porque uno deja de ser mochila cuando empieza a hacer músculo, a convocar gente, a sumarlos al proyecto, a ponerle pienso, a ponerle compromiso. Y todos los compañeros que estamos en el espacio, en Montevideo, saco el canal por afuera, que ha dado muestra más que suficiente de estar en esta línea de trabajo, tenemos que comprometernos a agrandarnos electoralmente, políticamente, estructuralmente, porque es una necesidad. A mí Mujica me dijo hace como 3 años, dentro de una charla larguísima, había descolgado un párrafo, dijo, el Frente necesita gente que represente la tradición, pero que tenga una visión progresista de la gestión. Y yo creo que ese es el camino del espacio 609. Convocar a gente que esté por fuera del Frente Amplio. Y los compañeros que son Frente Amplistas históricos, que han militado en el Partido Socialista en la vertiente, y que están hoy orejanos, obviamente que hay que traerlos. Por supuesto, que mejor que estén acá de este lado y no estén de otro. Pero no debemos perder la claridad con la cual los fundadores del espacio vieron esta herramienta como un instrumento de debilitamiento de la derecha, de incorporación de lo mejor de la tradición, para empezar a caminar en un proyecto colectivo que integre a todos los uruguayos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el panel? Yo quería decir una cosita. Como bien dijiste vos recién, que este es un espacio para que vengan todos, por eso se llama Convergencia, convergemos todos en esto. Marcelo también dijo que es una puerta abierta para incorporar nuevos compañeros. A mí me gustaría que vos, o Anonio, o vos, Mariano, que sos el referente más nuestro, dieras el mensaje de por qué, cómo convocarlos, qué es lo que encuentran acá que en otro lado no. Vos recién dijiste que vos sentís, o la gente que viene de otros lados, no se siente que le hacen el bullying, para poder que vengan y se sientan cómodos. ¿Qué mensaje darías vos para que esa gente se acerque y seguir convocando más y agrandando más lo que es esto? O no sé si como para cerrar, si quieren decir alguna otra cosa, o alguna otra pregunta. No, yo le paso la palabra a los compañeros. Yo no quiero dar un mensaje porque el mensaje es la agrupación del espacio. Nosotros, acá hay compañeros que cada vez que yo digo esto se enojan conmigo, como Silvio y Fabricio, pero yo lo tengo que decir. Permitime, Fabricio, que lo diga. Convergencia Popular tiene un ejecutivo departamental. Lo integran compañeros que vienen del Partido Socialista, como Raquel y Silvia, gente independiente como Mari, gente que viene de la lista 15 como Marcelo Cuseso, gente que viene de la vertiente artiguista, gente que viene del Partido Obrero Revolucionario como Ignacio,
que terminó siendo Chacha mediante el psicólogo de los compañeros que venían de Guantánamo, Así gente que viene de la 15 en mi caso, gente que viene de las huestes de Dardo Ortiz del herrerismo como Fonchi. O sea, esto es claramente una síntesis de lo que fue el espacio en su génesis. Entonces, no significa que los otros compañeros que participan del espacio no tengan, o sea, no significa que esto sea lo mejor y que el resto no sirva, al contrario. Creo que Rubén Martínez Huelmo ha hecho un esfuerzo gigante, muy importante, muy trascendente. Rubén iba a estar aquí en esta mesa, no puede estar porque estaba Daniel Astori en el Parlamento en el que te iba a arrancar. Creo que Martínez Huelmo puntualmente es un referente del espacio, es el referente tal vez del espacio. Pero hay otros compañeros que tienen su perfil y que día a día tratan de convocar, contagiar y en definitiva sumar a este esfuerzo que es colectivo. Esto es una experiencia que esperemos termine bien. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De a uno? Bueno, si no hay más preguntas, nosotros los vamos a invitar a compartir una copita de vino, porque lo manejás. ¿Lo manejando vos? Yo ando a pie. Una copita de vino. Para que les